Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, a mi Dios, vine a adorar a mi Dios. Bueno, hermanos, les saludo en este día domingo, esperando que la predicación que vamos a escuchar más adelante pueda ser de bendición. Hemos estado comunicados a través del WhatsApp y sabemos también que estamos orando por los diferentes casos, los diferentes problemas que tiene cada uno de los hermanos. También sabemos que no hay muchos hermanos afectados por el coronavirus, y los hermanos que que tuvieron están bien, gracias a Dios. Así que también eso es un motivo de alegría para nosotros. Sabemos que el Señor contesta nuestras oraciones. Gracias también a cada uno de los hermanos que se han preocupado de encargarse de los devocionales, de las diferentes predicaciones, hermanos que están haciendo las reuniones de oración el día sábado. El día miércoles también las mujeres se contactan por Zoom y tienen su meditación en la palabra de Dios. Entonces estas cosas son bendición, cosas que antes no hacíamos. Nos reuníamos solo el día domingo y quedábamos con gustito a poco a veces, y en la semana no teníamos mayor comunicación. Pero esto nos ha obligado, esta crisis nos ha obligado a que ahora en la semana podamos juntarnos a través de
de la línea digital y podamos estar un poquito más comunicados y también meditar un poco más en la palabra de Dios. Obviamente esto es bueno para nuestras vidas. También agradecemos porque hemos descubierto que hay cosas que se pueden hacer y que no las habíamos explotado antiguamente, sino que nos quedábamos con la falta de tiempo, con la posibilidad de juntarnos, pero vemos que hay otros métodos que se pueden utilizar. Obviamente que extrañamos mucho el poder juntarnos el día domingo, poder compartir la palabra de Dios y también poder compartir el juntarnos unos con los otros, intercambiar ideas, risas y otras cosas que suceden cuando el pueblo de Dios se junta. Podíamos adorar a Dios comunitariamente, cantar juntos, y esto obviamente también tiene una bendición especial, como lo enseña la Escritura. Pero bueno, por los problemas vigentes nos tenemos que acomodar a esto momentáneamente, pero esperamos el día en que podamos estar ya congregados como iglesia, y aún más eso, esperamos el día en que Cristo venga por su pueblo y podamos estar junto a Él para disfrutar de esa comunión eterna con Él y entre los unos y los otros para adorarle. Lo que vamos a leer hoy día es un pasaje que habla acerca de el amor. Y una pregunta que se le hace a un personaje sobre si amaba o no amaba al Señor. Yo creo que todos ya van sabiendo a lo que me voy a dirigir. Pero quiero que leamos el versículo. Debemos, para introducción, decir que Jesús había sido crucificado, había resucitado, se había congregado con sus discípulos ya resucitado y estaba pasando algunos días con ellos, y es en esta instancia donde Jesús hace estas preguntas. En Juan capítulo 21 versículo 15 dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, en unos momentos más vamos a meditar en la palabra, pero antes vamos a escuchar un himno que nos hará también pensar un poquito en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras
las veces que intentaste. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero invitarles en esta tarde a que meditemos en una porción de la Escritura, pero antes de ir a la meditación quería hacer alguna pequeña introducción acerca de este tema. La pregunta fundamental que voy a leer en esta tarde, y ya yo creo que al escucharla todos se van a imaginar sobre qué voy a hablar, es la pregunta que Jesús hace a uno de sus discípulos y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Bueno, voy a esta pregunta porque creo que es algo interesante para poder dilucidar sobre qué está fundada nuestra fe o sobre qué tan profunda es nuestra fe. Esta pregunta es una pregunta difícil de responder porque puede tener mucha influencia las personas que nos rodean, el medio, las circunstancias que nos rodean. Si por ejemplo nos preguntaran frente a la congregación hoy en día y nos dijeran: hermano, ¿usted ama al Señor? Yo creo que la respuesta, sin pensarlo dos veces, sería: sí, yo lo amo. Y muchas veces a lo mejor diríamos esta respuesta sin pensarlo, sin profundizar en cómo vivimos, lo que hacemos y si realmente amamos al Señor. Pero como está la presión de la congregación sobre nosotros, nos veríamos obligados, por decirlo así de cierta manera: sí, yo amo al Señor.
Quizás alguno que fuera más sincero podría decir, en realidad no me atrevo a decir eso, porque no sé qué tanto le amo, muchas veces le fallo, qué sé yo, pero el medio sí influye sobre la respuesta a esta pregunta. Imagínense que esta pregunta fuera formulada a un hombre que ha caído en adulterio, ha tenido una relación extraconyugal, y su esposa le preguntara, este hombre está tratando de reorganizar su matrimonio, su familia, y su esposa le pregunta, ¿me amas? Yo creo que a él no le queda otra posibilidad que decir, sí, te amo, porque podría pensar en sus hijos, podría pensar en su esposa, podría pensar en la influencia que podría tener sobre el resto de sus familiares si dijera que no le ama. O sea, la opinión de los demás se vería muy influenciada de acuerdo a su respuesta. Claro, hay un evento que sucedió y esto estaría marcando a este hombre, estaría marcando también las situaciones, y esto también, como dije ya antes, lo llevaría a estar forzado a responder de determinada manera. Bueno, en este caso, cuando a Pedro se le formula esta pregunta, Jesús unas cuantas horas antes había profetizado de que, unos días antes, Jesús había profetizado que Pedro iba a negarle. Y cuando Jesús le dice esto a Pedro, Pedro dice, no, yo jamás te negaré, Señor. Pero si vamos siguiendo la historia bíblica, nos damos cuenta que en algún momento, cuando Jesús es arrestado, Pedro lo defiende, si bien es cierto, pero después de esto Jesús es arrestado, llevado a su juicio y todo esto, y Pedro es introducido al lugar donde estaba Jesús detenido. Y alguien lo reconoce, una persona lo reconoce y dice, tú eras uno de los que estabas con él. Y él le dice, no, estás equivocada, no soy yo, me confundes. Después otra persona lo vuelve a reconocer y dice, bueno, tú eres Pedro, tú no estabas con ellos, no eras uno de ellos. Y él otra vez vuelve a negar a Jesús. Y una tercera oportunidad otra persona lo vuelve a reconocer y dice, pero si tú eras uno de sus seguidores, de los que estaban con él. Y Pedro ya lo niega, y en esta vez muy fuertemente con juramento. Y después de esto sucede lo que Jesús había acontecido, cantó el gallo. Obviamente Pedro se entristeció mucho, se autoexaminó y vio que todo lo que había dicho de no negar a Jesús había sido fracasado, había sido una situación que él no había podido soportar. Bueno, ¿de qué depende también esto? Decía que el que se nos haga esta pregunta de si amamos a Jesús es también un poco circunstancial de las cosas que suceden. A lo mejor alguno podría conjeturar algunas cosas de por qué Pedro negó a Jesús. Alguno podría decir, bueno, la presión psicológica de ver que todos los que estaban en aquel lugar no estaban de acuerdo con lo que Jesús enseñaba y probablemente se iban a ir en contra de Pedro y lo iban a matar. Y entonces Pedro, asustado, probablemente respondió negando al Señor. Otros podrían decir, bueno, a lo mejor Pedro estaba un poco desconcertado porque cuando él trató de defender a Jesús, el Señor lo reprende y hace un milagro inclusive para remediar el daño que Pedro había hecho con su espada. Los lectores de la Biblia ya sabemos de qué estamos hablando cuando van a arrestar a Jesús. Entonces Pedro probablemente dijo, bueno, si lo defiendo el maestro se enoja, si no, ¿qué hago en esta situación? Y podríamos justificar a lo mejor a Pedro de esta manera. A lo mejor podríamos decir que Pedro lo negó esperando un momento más propicio en que pudiera hacer algo en favor del maestro. A lo mejor no necesariamente decimos lo dejó de amar, sino que simplemente fue por la circunstancia y esperando ayudar a Jesús en otro instante, Pedro lo niega para así conservar su vida y poder ayudarlo más tarde a Jesús. Bueno, pero eso son solo conjeturas. La verdad es que Pedro lo negó 3 veces, como Jesús lo había profetizado, y Pedro se siente muy entristecido por esto. Ahora, al versículo que quiero llevar en esta tarde, lo voy a leer. Está el versículo 15 del libro de Juan. Dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió Jesús, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay dos cosas que quiero destacar sobre este versículo. Hay muchas cosas más que se podrían hablar y que creo que en otras predicaciones se han hablado ya, pero quiero destacar la pregunta y la responsabilidad que Jesús le da a Pedro. Vemos que probablemente Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama. La probabilidad más fuerte que hay es que, como lo había negado 3 veces, Jesús también está asegurándose o está tratando de llevar a Pedro a que piense un poquito más si en realidad le amaba. Y Jesús, junto con preguntarle si me quieres, también le da una responsabilidad. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Vemos que siempre el amor, porque es muy fácil decir que amamos a una persona y todo esto, pero otra cosa muy distinta es la práctica, cómo demostramos el amor que tenemos hacia esa persona. Vamos a ir un poquito más hacia el ámbito que nos convoca a nosotros, que es lo espiritual. Decimos amar la iglesia, decimos amar al Señor, decimos amar a nuestro hermano, pero también es cierto la otra pregunta, ¿y cómo demostramos ese amor? Porque con la boca es fácil decirlo, pero con los actos es mucho más difícil demostrarlo. En este caso, Jesús le hace esta pregunta a Pedro y le dice, en cierto modo, que la forma de demostrar ese amor es apacentar, cuidar la grey del Señor, cuidar las ovejas del Señor. Y eso le está dando una responsabilidad a Pedro. Mi pregunta es, traspasándolo ahora a nosotros, a nuestra época. Hemos leído también en el libro de Juan en más de alguna oportunidad, por lo menos en primer libro de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Ya? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si sumamos estas dos palabras, estos dos textos, con lo que dice Jesús más en lo que habíamos leído, nos damos cuenta de que el Señor ha determinado en cierta forma que la forma de demostrar el amor hacia Dios es amando a nuestros hermanos. Juan aquí lo deja bien en claro diciendo cómo puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que lo ve constantemente o a su hermano que está presente. Cómo puede decir que ama a alguien que a lo mejor no conoce, no ha visto, no ha tenido una relación con él como para llegar a decir que le amo. Buena la pregunta que Jesús le ama a Pedro, pero buena también es la responsabilidad que le da a Pedro. Decía que si hoy en día nosotros decimos amar a Dios, decimos amar su obra, decimos amar a nuestros hermanos, pero no demostramos este amor hacia Dios primeramente, no demostramos este amor hacia los hermanos, entonces probablemente lo que estamos diciendo no es una verdad. Quisiera hacerte esta pregunta, hermano, y tómalo como que el Señor te estuviera preguntando. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, sabe nuestro comportamiento, sabe cuántas veces le negamos a través de nuestros hechos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, sabe cuántas veces pudiendo hablar de Él nos quedamos callados, sabe cuántas veces pudiendo demostrar el amor de Dios hacia otra persona no lo hacemos por temor o por lo que quieras, pero no lo hacemos. Y la pregunta entonces, si tuviera Jesús que conoce todo lo que tú haces, todo lo que yo hago y nos preguntara uno por uno, ¿me amas? Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor, no nos podemos congregar, estamos comunicándonos a través de internet y eso hace que se pierda esa relación que hay entre el uno y el otro. Probablemente muchas veces que tú estás viendo las predicaciones o estás escuchando algún momento y me doy cuenta por alguna reunión de Zoom, estamos preocupados también de otras cosas porque estamos en nuestros hogares y no tenemos el tiempo de concentrarnos en lo que estamos viendo o en lo que estamos escuchando. Pero querido hermano, ¿estás tú y yo dedicando tiempo a la lectura bíblica?
¿Estás tú dedicando tiempo a orar por la congregación, por tus hermanos? ¿Estás tú realmente preocupado de agradar a Dios con lo que estás haciendo? ¿Tus hechos, lo que dices, lo que haces, está demostrando que realmente amas a Dios? La pregunta entonces te la vuelvo a lanzar y me la vuelvo a lanzar a mí mismo. ¿Me amas? Te podría preguntar Jesús en esta hora. Es fácil y rápido responder, sí, te amo, Señor. O a lo mejor para no meterte en problemas podría decir, no sé, Señor, realmente no sé, no sería un mentiroso si te digo que te amo. Pero tenemos un problema, que si realmente decimos tener una relación con nuestro Señor, si realmente decimos que queremos estar en armonía con Él, estar en paz con Él y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, también es cierto que esa relación tiene que ir inflamada de amor. Nuestra fe en Dios, el conocimiento que tengamos de Él, tiene que generar un amor hacia Dios, ya que Él nos amó primero y mostró su amor muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Entonces nosotros, si decimos amarle, debiéramos también mostrar nuestro amor hacia Él. No es que lo que hagamos a la iglesia, las obras que hagamos hacia el pueblo de Dios o lo que dediquemos a predicar o a lo que dediquemos a leer la Escritura sea válido para ganar nuestra salvación. Sabemos que nuestra salvación es el producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y está garantizada no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en favor nuestro. Pero sí es cierto que el Señor también espera que nosotros respondamos. Él ha hecho algo, ha provocado algo en nuestra vida que nosotros le llamamos el nuevo nacimiento, que Jesús mismo lo habla con Nicodemo, y este nuevo nacimiento tiene que dar como producto un amor hacia Dios. Nuestra fe en este Dios Salvador, el ver la misericordia de Dios hacia nosotros, tiene que generar amor hacia Dios. Cuando alguien nos hace un bien, tiene misericordia de nosotros, nos muestra caridad o nos muestra respeto, amor, aprecio, también automáticamente se genera un respeto, un amor, un aprecio hacia esa persona. Cuanto más Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces debiera nuestra nueva convicción de fe dar como producto el amor hacia Dios. Y este amor hacia Dios se tiene que reflejar en lo que hacemos hacia nuestros hermanos, en lo que hacemos hacia nuestra congregación. Como dije, podríamos hablar mucho acerca de que la profundidad de las palabras en el original, de qué significa pastorear las ovejas y una serie de cosas. Pero quiero dejar algo simple y una invitación a que reaccionemos un poquito, de que pensemos un poco antes de contestar esta pregunta. ¿Me amas? Piénsalo un poco, hermano. ¿Estás demostrando entonces el amor a Dios? Y si no lo estás haciendo, a lo mejor por descuido, a lo mejor porque la vida está demandando muchas cosas, a lo mejor hay muchas responsabilidades a nuestro alrededor. Hay cosas que están haciendo presión constante sobre nuestras vidas. Pero recuerda que por sobre todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, está también lo que viene después de esto, la vida espiritual, que es tan real como las cosas que vemos. Entonces, tenemos que demostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Amando la obra, amando a nuestros hermanos, amando la Escritura, amando la oración, amando todo lo que proviene de Dios. Yo me imagino cómo serían esos 3 años en que los discípulos andaban con el Señor. Hoy en día probablemente los tildaríamos de fanáticos. Todos los días metidos en la obra, todos los días el Mesías enseñando, Jesús hablando, predicando por aquí, por allá. Donde iba, la circunstancia que fuera, siempre hacía un milagro para demostrar el amor de Dios hacia el hombre. Va a unas bodas, se acaba el vino y multiplica o transforma el agua en vino para que esa boda tenga lo que ellos esperaban, una buena fiesta. Dios muestra el amor hasta en eso. Se encuentra con enfermos en su camino y en vez de mandarlos a algún médico, entregarle algún dinero para que vayan a poder confortar un poco su amargura, su tristeza de su enfermedad, los sana. El Señor transforma la vida de las personas, transformando lo amargo, lo triste en alegría. 3 años en que todos los días estaban escuchando la palabra de Dios, las prédicas de Jesús, las enseñanzas hacia el pueblo. Eso sí que era precioso. ¿Y nosotros cuánto de tiempo dedicamos a la lectura bíblica? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar en profundidad la palabra de Dios?
Si muchas veces converso con hermanos y cuando ya leen 3 minutitos la escritura dicen, no, es que me canso, me aburro, no puedo concentrarme y hacen una serie de referencias hacia lo que hacen con respecto a la palabra. Pero cuando vemos una película podemos estar 2 horas viendo una película y la disfrutamos 100%. ¿Cuánto más debiéramos entonces disfrutar las cosas espirituales, lo que es nuestra vida espiritual, demostrando el amor de Dios unos a otros? Hermano, te invito a que en este tiempo en que no nos estamos congregando, demuestres tu amor hacia los demás a través de la oración, a lo mejor un llamado telefónico de repente a algún hermano que no la está pasando bien, y cualquier cosa que pueda representar el trabajo en la iglesia y el beneficio hacia tus hermanos. Como dije antes, no es por un asunto de salvación, sino que es por una forma de demostrar el amor los unos hacia los otros. Juan dijo, no podemos decir que amamos a Dios, que no le hemos visto, si no amamos primero a nuestros hermanos que sí le hemos visto. Ellos son el reflejo de Dios aquí en la tierra, son la parte visible de Dios aquí en la tierra, con todos sus defectos, con sus cosas buenas, sus cosas malas, son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo. Debemos amarnos los unos con los otros. Te dejo entonces con esta interrogante que Jesús te podría hacer en este momento. ¿Me amas tú más que los otros? Entonces, trabaja por la obra. A lo mejor no es lo mismo que le dijo a Pedro que pastoreara la obra, pero sí hay un llamado a trabajar en la obra. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar ahora por lo que hemos escuchado. Padre amado, sabes que nos cuesta, Señor, demostrarte el amor hacia ti. También, Señor, tenemos que ser sinceros y decirte que hay muchas cosas que opacan a veces el amor que te tenemos hacia ti. Señor, el amor que tenemos hacia tu escritura, lo bueno que tú has hecho hacia nosotros, a veces se ve opacado por las cosas que hacemos cotidianamente, por las cosas que nos suceden cotidianamente, Padre amado. Señor, te pedimos que tú remezcas nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, a través de tu poder, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas transformando nuestros corazones, Señor, en corazones espirituales que vivan para ti y no corazones materialistas que vivan para la carne, para las cosas de este mundo. Te pedimos, Señor, que cada día hagas una obra profunda en nosotros, cambiándonos, transformándonos, llamando nuestra atención, Señor, para que podamos demostrarte el amor a ti a través del amor hacia nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que a pesar de todo lo que somos, lo desobedientes, Señor, lo pobre espiritualmente que somos, que nos bendigas, Padre amado. Que nos bendigas no porque lo merecemos, sino que nos bendigas por tu grande misericordia que tienes hacia nosotros. Y gracias por esa misericordia. Señor, te pido también por nuestra congregación, que en estos momentos, Señor, está un poco dispersa porque no nos hemos podido congregar como normalmente lo hacíamos, pero te pedimos que también nos cuides, nos guardes y que ninguno de tus hijos se pierda como tú oraste, Señor, por tu pueblo, Padre amado. Gracias porque tú serás cuidando a tu iglesia, tú serás bendiciendo a tus hijos y tú serás cuidando la salvación de nuestras almas. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.